buenas noches. Feliz día para ambas. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia también. Y en esta ocasión, agradeciendo y presentando a la señora Jimena Zataki, que es directora dentro del área de Derechos Humanos de la Nación, y ha venido especialmente a visitarnos por el pedido del señor Fernando Corrales y de la diputada nacional Karina Molina, y que gracias a esa gestión hemos logrado su visita que tan generosamente ha brindado y se ha brindado con todos nosotros en el día de hoy. Ximena, ¿cuál es la esencia de su visita aquí en la provincia de La Rioja? Bueno, buenas noches a todos y gracias por recibirme. La esencia de la visita aquí en La Rioja es que desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación tomamos este mes, esta semana y particularmente este día, varias funcionarias de la Secretaría, una subsecretaria y 3 directoras nacionales, estamos visitando algunas provincias del país con el objetivo de, obviamente, conmemorar este día, de generar de acompañar a las acciones que se estén desarrollando en la provincia y de generar espacios de reflexión. Claramente nosotros estamos por los derechos de las mujeres en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, es un tema que trabajamos y lo trabajamos junto con el Consejo Nacional de la Mujer, que es el organismo que está a cargo de desarrollar la política de Estado en este tema y que busca el empoderamiento integral de la mujer. Al ser una política de Estado y al estar varios ministerios involucrados en esto, nosotros este día es un día en el cual apuntamos a que el Estado, las organizaciones sociales, los diferentes sectores trabajemos en conjunto, primero para reflexionar, segundo para tratar de ir y lograr este cambio de paradigma para el cual todos estamos apuntando. Jimena, ¿no? depende del sector o depende la organización, el sindicato, la persona con quien hablemos. Varios van a tener argumentos distintos con respecto a esta jornada y los derechos de la mujer. Para algunos estamos muy retrasados con respecto a esto, para otros se ha logrado un avance importantísimo durante los últimos años. ¿Cuál es su punto de vista? Mi punto de vista es que nosotros se han logrado avances en los últimos años, que algunos corresponden a esta gestión y otros corresponden a gestiones anteriores. Al nivel nacional nosotros teníamos una deuda pendiente que tenía que ver con la creación del Plan Nacional que lo estipulaba la ley nacional que busca, digamos, la erradicación de la violencia contra la mujer. Ese Plan Nacional se presentó el año pasado, en julio del año pasado, lo presentó el presidente de la Nación y, por supuesto, hay muchos avances en este sentido porque ese Plan Nacional integra toda la política a nivel nacional, o sea, integra la política pública, estamos hablando de todos los ministerios, y además establece espacios interjurisdiccionales de trabajo con las provincias y con los municipios e intersectoriales con la sociedad civil, con la academia. Por supuesto, siempre quedan desafíos pendientes. Hay temas por los cuales hay que seguir trabajando. Hay debates que hay que seguir, que hay que dar, y hay temas que abordar. Claramente hay, por ejemplo, casi las mujeres que en mismos cargos y en mismas funciones ganan alrededor de un 30% menos que los hombres. Hay cuestiones vinculadas a los cuidados. Las mujeres generalmente tienen casi un doble, alrededor de un doble, realizan un doble de los cuidados aquellos que no están remunerados, o sea, todos estos cuidados que tradicionalmente hace la mujer y que ahora se empiezan a compartir con el hombre, pero que hay un porcentaje demasiado alto. Nosotros lo que vemos es que hay políticas muy favorables que se han dado y hay un marco normativo muy favorable que se ha dado en los últimos años, y los desafíos que quedan por delante implican esta articulación entre lo que es el Estado y la sociedad civil para avanzar. Algo de estos temas se abordaron en una reunión que mantuvieron con vecinas de uno de los barrios aquí en nuestra provincia. Cuéntenos un poco la experiencia y cuáles fueron también los temas y las inquietudes por estas mujeres. Bueno, hoy estuvimos en el barrio 4 de junio con algunas vecinas del barrio, tomando unos mates y conversando sobre las problemáticas. El principal tema que plantearon fue el tema del acceso al empleo. No solo, digamos, no esta cuestión de igualdad de oportunidades, sino de el acceso al empleo.
como una de las problemáticas principales. Después, en segundo lugar, propusieron temas más vinculados a las situaciones por las cuales pasan los adolescentes en el barrio, que se vinculan al acceso a las drogas, que en realidad eso afecta más a los varones, según lo que dijeron ellas, que a las mujeres, y después algunas cosas más vinculadas a lo que es la gestión municipal, al alumbrado del espacio, al cuidado del espacio público, de cómo los espacios públicos querrían recuperarlos los vecinos, pero un poco nos plantearon esas inquietudes y esas necesidades, pero también desde una lógica de avanzar en conjunto. O sea, eso me pareció muy positivo, no esperando solamente todo, que el Estado les provea de todo, sino de cómo generar unas acciones en conjunto con el Estado para que ellas también puedan lograr estas cosas. ¿A dónde se ven mayores desigualdades? Porque todos hablan de buscar la igualdad de la mujer, incluso hasta se promueven leyes en el aspecto político de que vaya el cupo femenino del 30%, ahora que se suba al 50%. Siempre hay una lucha continua para que la mujer esté al mismo nivel, por así decirlo, del hombre. Hoy, ¿dónde ve que está faltando o que se está viendo más la desigualdad? Bueno, con respecto a la ley de cupo está vigente desde 1991, del 30%. Sí, ahora lo que se busca es que vayan ahora al 50%. Se busca la paridad, que es el 50 y 50, y eso es un proyecto que entró en el marco de lo que es el paquete de reformas electorales que está en el Ejecutivo Nacional, que ha tenido una cierta acompañamiento inclusive del Frente Renovador y del peronismo, pero bueno, es un paquete que se está discutiendo, ¿no? de reformas, lo de la paridad, del 50 y 50. A ver, en lo que respecta a cuáles son los temas más importantes y en términos de igualdad y en términos de derechos de las mujeres, que me parece que va por ese lado, el tema de la violencia contra la mujer es el más preocupante, el más acuciante y el más urgente. Pero también hay otros temas, porque tenemos que entender que tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, con cuestiones económicas, con cuestiones políticas. Lo que se plantea muy fuertemente es el tema del empleo, del ingreso. O sea, eso también está apareciendo muy fuerte en la agenda. ¿Por qué? Porque una mujer no consigue tan rápidamente trabajo como un hombre. No solo, a ver, no es es más complejo el tema, ¿no? Porque también lo que está pasando... O no tiene una remuneración igual a un hombre. Exactamente, eso es un punto. igual remuneración. Otro de los temas también que se marca justamente con el tema del empleo es el hostigamiento que sufre la mujer a la hora de querer conseguir un trabajo y que por ahí le ofrecen ciertas propuestas, la verdad, desagradables, y que eso pasa muy seguido. A la hora de sentarte desde el principio, de sentarte en una entrevista laboral y que ya te hagan ciertas preguntas con el rol de querer pretender algo más, o el mismo hostigamiento ya perteneciendo a cierto lugar de trabajo, eso también hace violencia cotidiana a la mujer y denigrante. Claro. O si planea embarazarse en algún momento. Sí. Por ejemplo, esas son preguntas que a veces se hacen en las entrevistas, que lo que en realidad tenemos que tratar de producir son cambios de paradigma. O sea, ha cambiado el paradigma laboral en el mundo. O sea, ya ahora el teletrabajo son opciones que se tienen que empezar a cambiar el mundo e ir hacia ese lugar. Entonces, no debería ser un impedimento un embarazo, no debería ser... ¿Y te hacen la pregunta en la entrevista? Sí. ¿Si planea embarazarse? Hay casos en los cuales se registra de que han hecho esas preguntas. O que si tenés un hijo directamente si ya hijos. Quedó descartado. Entonces, son preguntas complejas, porque realmente estás coartando la posibilidad de que esa persona tenga un trabajo y en muchas oportunidades están calificadas igual o más que los hombres que postularon para ese trabajo. Con respecto al caso del hijo, el antecedente principal ocurrió en el año 2016 en un casino de Aymogasta, en donde a una mujer se le negó directamente, a pesar de que ya había sido confirmada en el puesto, su trabajo, porque en realidad todo tenía que ver principalmente con que tenía un hijo, y posteriormente concurrió a una denuncia ante el INADI. Hace pocos días Jimena, el Diario de la Nación, dio a conocer una encuesta
en donde lamentablemente se confirmó que la mitad de las mujeres argentinas se sienten discriminadas en el ámbito laboral. Desde el organismo que usted conduce, ¿se tiene algún número, porcentaje con respecto a los ámbitos públicos, a los ámbitos privados, en qué entidades o en qué organismo ocurre este tipo de situaciones? En términos de, ¿en términos de cupo o en términos de situaciones de discriminación? En términos de discriminación. En términos de situaciones de discriminación. Bueno, respecto a los números, tenemos una deuda fuerte de los últimos años en cuanto a las estadísticas. Sí. Se está produciendo una de los ejes que están contemplados en el marco de la ley y que están incluidos en el Plan Nacional, tiene que ver con generar los números necesarios. Sí. ¿Por qué los números son necesarios? ¿Por qué es necesario que haya estadísticas? Por varias razones es necesario que haya estadísticas. Primero, para entender la problemática que uno está abordando y para entender las aristas que tiene esa problemática. Después, para, de alguna manera, definir qué políticas van a dar solución a esas problemáticas y a esas aristas. Y después poder monitorear el efectivo cumplimiento de esas políticas. En nuestro caso, nosotros, por ejemplo, desde la Secretaría generamos una unidad de registro, seguimiento y sistematización de casos de femicidio y homicidio agravados por cuestión de género. Es una herramienta que en realidad contribuye a todo lo que es el trabajo que se está haciendo en el marco del Consejo Nacional de las Mujeres. Todo este tipo de información tiene que ser construida también de manera colectiva. Claro. Y ahí está el punto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que de repente es mucho más fácil de generar metodología y de generar variables, indicadores comunes y que cada uno de los organismos lo eleven y eso se pueda sistematizar y se pueda compilar. Porque lo que pasa es que ahora la realidad es que la información aún sigue en proceso de construcción. No hemos tenido esta dificultad con este tema únicamente en los últimos años en el país, lamentablemente, pero se está generando un proceso de saneamiento y obviamente se está trabajando para que esos datos se construyan, se sistematicen y se compilen de una manera adecuada y que se centralicen, obviamente. Bien. ¿Hay alguna política para mermar la cantidad de femicidios que se detectan en Argentina por año? A ver, el Plan Nacional apunta principalmente a eso. El Plan Nacional tiene dos ejes, tiene el eje que son los principales, ¿no? El eje de la prevención y el eje de la asistencia integral. La asistencia integral en el marco de lo que estipula la ley. La ley estipula, digamos, la reglamentación de la ley en realidad, estipula y es bastante detallada en lo que implica en cuanto a cómo se debe proceder para prevenir situaciones de violencia de género que, por supuesto, muchas de ellas terminan en femicidios. Es el caso más extremo de violencia de género es el femicidio. Y hay otras que en situaciones de violencia apuntan a la asistencia a la víctima. Eso está todo reglamentado y el Plan Nacional tiene que apuntar con las políticas que se constituyan a que eso ocurra. Estipula un montón de medidas que tienen que ver con desde lo que es las famosas órdenes de restricción que tienen que venir desde la justicia, estipula como el tratamiento de los profesionales de la salud hacia las víctimas de violencia. Hay todo un recorrido porque además establece las competencias de cada uno de los ministerios en este tema. Que eso es importante destacar, es la mirada integral sobre el tema y es el abordaje integral. Hay situaciones muy diferentes que se producen ante el femicidio. Hay situaciones en las cuales tiene que haber un abordaje desde el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, porque cómo quedan esos chicos que han padecido también situación de violencia. Entonces, cada caso requiere, y por eso también los datos que hay que construir para abordar el tema no son meramente datos cuantitativos. Hay que construir variables que permitan detectar toda la complejidad de cada uno de los casos para realmente llegar con las mejores soluciones desde el Estado. Está la ley, pero por otro lado, a la hora de la práctica muchas veces no se lleva o no se concreta como tiene que ser. Por ejemplo, desde la hora de que la mujer va a hacer su denuncia,
que de por sí es un paso muy importante para esa mujer que fue víctima de violencia de género. Totalmente. Y que la policía no te la quiera tomar porque está ocupado, porque está haciendo otras cosas, o la víctima sea maltratada por el efectivo policial, y eso pasa y mucho. O sea ignorada. Eso que se es una da Que forma sea de maltrato. ignorado. ¿Se da en todo el país eso? ¿O lo Eso vivimos se acá? da nada más? no, se da mucho, se acercan muchas mujeres y llaman muchas mujeres para denunciarlo. Lo que hay que tener en cuenta también ahí es que está el 144, que es la línea nacional, que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día. Porque eso es importante, ¿por qué? Porque permite que a nivel nacional recibamos ese tipo de denuncias. Y recibamos, y digamos, puede ser de una persona que está siendo víctima de violencia de género o de su entorno, puede ser de un familiar, puede ser de alguien de su ámbito inmediato, que permite que haya una orientación en esa línea. No es solamente el llamado y te escuche, sino que te oriento y te ayudo Claro, a cómo proceder. cómo proceder, Claro. a contener y a orientarte en cómo Claro. proceder. Entonces, creo que lo más importante es que utilicen esa herramienta y esa línea, porque además también activa otros resortes para llegar en caso de que sea necesario, digamos, esa línea es nacional, pero en caso de que sea necesario llegar a la víctima en el territorio. Lamentablemente es un tema muy complejo en el que en muchas ocasiones aparecen como principales actores el agresor y la persona agredida también. Claro. Pero nos olvidamos también de que desencadena un gravísimo problema familiar, es una estructura que va detrás de todo esto y que lamentablemente termina destruyéndose, pero en todos los sentidos, principalmente cuando hay niños enfrente. En el año 2017, ¿cuál es el objetivo que se plantea con respecto a estos casos? Bueno, en el año 2017, como les decía, el Plan Nacional tiene y trabaja en estos dos ejes y tiene alrededor de 160 acciones para abordar esta situación específica de lo que es la erradicación de la violencia. En realidad es la prevención, la asistencia y la erradicación, ¿no? En eso se centra el Plan Nacional. Tiene acciones vinculadas, te digo los ejes más que nada, ¿no? Acciones vinculadas a la formación en el enfoque de derechos de las mujeres, tiene acciones vinculadas a la articulación y al fortalecimiento institucional, articulación interministerial, articulación interjurisdiccional, también vinculadas al fortalecimiento de estas instituciones que son a las que primero accede la mujer institucionalmente, y después acciones de monitoreo y evaluación de las políticas que se van impulsando. Esto permite ir corrigiendo, ir potenciando algunas líneas, ir cubriendo otras que se van desarrollando. Hay un presupuesto asignado y el plan es un plan que está armado desde 2017 a 2019, es un plan de 3 años, que tiene presupuesto para esos 3 años y que tiene su partida presupuestaria para este año también asignada. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que de repente, vos decías antes esto de, bueno, a veces pasa que la ley está, pero no pasa nada, no ocurre. Bueno, para que pase algo también tiene que haber presupuesto asignado. Claro, que eso es un gran problema a veces de las políticas. ¿Cómo continúa la agenda para el día de mañana? Si tienen previsto alguna actividad y si van a continuar aquí en la provincia de La Rioja. Sí, mañana estoy de nuevo aquí en la provincia, ya mañana es el último día de por lo menos de esta visita, esperemos poder volver en algún momento, siempre estamos a disposición a nivel nacional para volver. Y la idea de mañana es, vamos a tener una visita a otro barrio, que es el Colla de Velázquez, tenemos una actividad allí. Después tenemos una reunión... Colla del Velasco. Colla de Velasco, perdón, Exacto. disculpen. No, está bien. Una reunión a la mañana en el INADI con Madres del Dolor, con algunas víctimas de violencia institucional, que nos han pedido reunión, y creo que estamos... En el área de protección integral. perdón, me olvidaba. El área de protección integral de la mujer, también con funcionarias que han pedido estamos reuniéndonos para que nos cuenten un poco qué están haciendo ellas, qué estamos haciendo nosotros, a ver en qué podemos coordinar. Jimena, muchas gracias por haber venido. Gracias, doctora, también por haber participado de esta charla. Espero que la pase bien, además de toda esta actividad institucional también. ¿Por primera vez en La Rioja? No, ya he estado el año ya estuvo. pasado en alguna actividad que tenía que ver con los derechos de adultos mayores. Y la verdad es que la pasé muy bien, me sentí muy cómoda, me encantó estar en contacto con la gente y les agradezco mucho realmente haberme invitado hoy. Gracias, doctora María Romano, también. Buenas noches, muchísimas gracias a ustedes.